Gracias por continuar con nosotros. Vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para esta mañana. Vamos a hablar con representantes del Partido Arena sobre las apuestas económicas de ese instituto político con miras ya al proceso electoral programado para el 3 de febrero de 2019. Pero pongamos algunos puntos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana de viernes. Las fórmulas presidenciales avanzan en la elaboración de sus propuestas de campaña y planes de gobierno que ejecutarán si ganan las presidenciales del 3 de febrero de 2019. El candidato de la Alianza por un Nuevo País, Carlos Calleja, plantea entre sus propuestas recuperar el sector agropecuario a través de los programas Agroamigo, Cosechas de Oro y Sembrando Oportunidades. Con estas, buscan mejorar las condiciones para acceder a un préstamo, a mejores capacitaciones, nuevos mercados, entre otros aspectos. Calleja asegura que de llegar a la presidencia trabajará para que los salvadoreños vivan en paz y puedan tener la tranquilidad de regresar con bien a sus hogares. Sostuvo que desde ella trabaja en reuniones estratégicas para encontrar una salida al problema de la inseguridad, al cual calificó como el mayor cáncer de la sociedad. Además, en un encuentro que sostuvo con habitantes de Ayutuxtepeque, el candidato Calleja habló sobre su propuesta Medicina Siempre, con el que busca abastecer los hospitales públicos del país. Carlos Calleja destaca que la población más vulnerable son los niños y los adultos mayores. Por eso se comprometió a garantizar el servicio a la salud de calidad y garantía de medicamentos para dichos sectores. Otros proyectos que de llegar a la presidencia implementará son las becas del futuro, Inglés para Todos, ABC Digital e Infancia 1000. Con estos, dice, se podrá impactar en la calidad de vida desde la infancia hasta que los jóvenes ingresen a sus estudios universitarios. Es importante mencionar también que durante una visita al municipio de La Libertad, el candidato de derecha indicó que la escasez de agua potable es un problema recurrente en distintas comunidades. Por ello, también se comprometió para trabajar en solucionarlo. Como parte de sus medidas tributarias y fiscales, la fórmula presidencial de la Alianza por un Nuevo País anunció recientemente que en caso de llegar al Ejecutivo, buscarán eliminar la contribución especial de seguridad que se carga a los servicios de telefonía. Para ampliar más sobre estos y otros temas, damos paso a la entrevista de Hechos AM. Comenzamos. Así es, comenzamos. Saludamos a nuestros invitados de esta mañana. José Carlos Mejía está con nosotros. José Carlos, bienvenido a la entrevista de Hechos AM. Buenos días, un placer estar acá. También está con nosotros José Portillo. José, bienvenido. Buenos días, mucho gusto a todos los que nos ven. Buenos días. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre la apuesta económica que está haciendo el candidato Carlos Calleja y su compañera de fórmula Carmen Aida Lazo. ¿Cuáles son las grandes apuestas que ustedes ven de cara a los ciudadanos? Sabemos que hay muchas necesidades, la generación de empleo es una, el tema de la inseguridad que afecta al desarrollo productivo es otra, pero ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es, digamos, esa oferta que está haciendo Arena al votante para que se incentive, se motive y les apoye? Bueno, sí, te respondo. Quizás primero empezar por aclarar que yo no soy del Partido Arena ni represento a Arena. Sí. Yo soy un ciudadano independiente que opino y sí definitivamente de pensamiento de derecha y apoyo la fórmula, pues, pero yo nunca he pertenecido a Arena, no soy, sí, ni me voy a afiliar a Arena ni nada similar. Okay. Bueno, y de hecho, como me digo aquí José Carlos, ni siquiera somos muy queridos en Arena. Debo aclarar, pues, porque los ciudadanos independientes realmente acabamos siendo incómodos para los políticos la mayor parte del tiempo. Pues porque pero hay una identificación de ustedes con la propuesta, digamos, de Carlos Calleja. Eso definitivamente, eso definitivamente. Y ya yéndonos a tu pregunta puntual, bueno, en primer lugar la gran apuesta es el trabajo, ¿verdad? Si nosotros vamos afuera a la calle y le preguntamos a la mayoría de salvadoreños cuál es el problema que más los afecta, es el trabajo y la inseguridad. Van relacionados, obviamente, porque sí, mucho problema de zonas inseguras es que las empresas se han ido de ahí y nadie está dispuesto a regresar, ¿verdad? Entonces, van de la mano. El trabajo, pero un trabajo diversificado, ¿verdad? Una de las apuestas que a mí me ha gustado es que el candidato, la fórmula, ¿verdad? Porque Carmen Aida es pues, parte integral de esto, han ofrecido diversificar la matriz laboral en el país, no solo en términos de industria, sino en términos de regiones.
¿verdad? Porque parte de los problemas que enfrentamos en el país es que si tú te vas afuera de la metrópoli, ¿verdad? La calidad de trabajos que se encuentran es abismalmente menor a la que podemos encontrar aquí en San Salvador. De hecho, hay ciudades importantes como Aguachapán, como Santana, que se han convertido en ciudad de dormitorio, porque la persona viene todos los días a laborar en San Salvador, y una de las apuestas es llevar a esos puntos del país crecimiento, prosperidad, para que a una persona ya no le toca manejar 2 horas para llegar a su trabajo, ¿no? Obviamente siempre se tiende a hacer algún tipo de comparación cuando se ponen las propuestas sobre la mesa. Correcto. El partido FMLN en su propuesta habla de los polos de desarrollo. Hay digamos, una coincidencia entre la visión que podría tener en este caso el FMLN con la visión que podría tener Carlos Calleja en cuanto a desarrollar zonas específicas del país. Yo creo que en el fondo la idea de fondo creo que se comparten muchísimas avenidas. Sin embargo, yo creo que todo se va a reducir al tema de quién es más capaz, digamos, de gestionar ese tipo de cosas. Esta campaña platicada con Luis es un poco su generis, es muy distinta a todo lo que hemos visto antes, por los participantes que están en contienda, por las propuestas que están saliendo, pero sobre todo por el electorado que está viendo muy de cerca qué es lo que están proponiendo. Tenemos una matriz de votantes bastante joven, millennials en su mayoría, muy preparados, muy inteligentes, muy informados, 24 horas al día informados. Ya todo eso está cambiando realmente y ellos comienzan como a fijarse más allá de la idea general de una campaña, porque digamos que una campaña todo cabe, todo se puede decir. Sí. Empiezan a fijarse realmente en la persona que es capaz de gestionar y llevar a cabo las ideas, en sus perfiles, en sus trayectorias. Como título pueden ser iguales. Yo creo que la gran diferencia es quién es capaz o qué fórmula es capaz de gestionar esa idea y convertirla en realidad. Y ahí creo yo que existen las grandes diferencias. Vea, creo que no hay nadie, digamos, aparte de Carlos, aparte de Carmen Aída, que tenga una idea muy clara de cómo organizar, de cómo manejar su gabinete económico, su gabinete de trabajo, a fin de hacer estos temas una realidad. Hace poco estuvo acá el doctor Luis Pasos, hace quizás mes y medio más o menos, invitado por la ASI. Y a mí me llamó poderosamente la atención porque él tocaba el tema de las zonas. Y él decía, miren, si es que El Salvador, ¿saben qué debería de ser? Una zona de 21.000 kilómetros cuadrados. Es un territorio pequeño. Todo debería ser una zona. Todo debería ser con incentivos fiscales, con apuesta al emprendimiento, con apuesta al trabajo, con minimizar la tramitología. Porque es un país pequeño en un contexto enorme mundial. Pero de repente todo se está resumiendo a una voluntad política y a una capacidad de gestión empresarial para llevar ese tema a una realidad. La idea es parecida. ¿Quién va a ser capaz de gestionarla y llevarla a cabo? Eso es una gran diferencia que vemos ahorita. ¿Qué está haciendo, digamos, la fórmula Carlos Calleja, Carmen Aída Lazo para conectar con el votante nuevo? Usted decía, hay un votante que es joven y que por ende el ofrecimiento que se le tiene que hacer es diferente, digamos, al que se hacía hace 20, 25 años. ¿Cómo se está logrando conectar con ese votante que hasta cierto punto podría definir una elección el 3 de febrero? Totalmente. Y realmente quizás mi intervención acá es... A Carlos conozco bastante tiempo, lo vengo a conocer desde hace mucho tiempo, y más que estar, digamos, con él, ayudándole a llegar a una presidencia, más que ideología o partido, porque igual que José Portillo, yo no pertenezco a Arena, sí. Yo fundé el Movimiento 300 en su momento, sí. Ahora hemos gestionado una iniciativa que se llama Ciudadanos por Calleja, porque hay temas de ciudadanía que se ven no como partidarios, sino que de interés ciudadano. Y una vez platicando, yo soy apasionado del emprendimiento, yo soy emprendedor. Fundé mis compañías hace 15, 20 años, comenzamos con 4 empleados, hoy somos más de 1000 empleados en la región. Y compartimos la pasión por emprender. Y yo estoy sumamente convencido de que El Salvador debe convertirse en un paraíso del emprendimiento. Y cuando yo he ido a las universidades, que gracias a Dios me han invitado en muchas, y he estado hasta en la Universidad Nacional, por cierto, ya que está de moda el tema de la UES, he estado un par de veces en la Universidad Nacional, en la Facultad de Economía, hablando de emprendimiento. Yo me he encontrado que la mayoría de jóvenes lo que quieren tienen sueños. Los millennials es una generación complicada, digamos, de entender para nosotros los que estamos un poquito más viejos, pero es una población que desea hacer las cosas por sí mismo, no quiere que nadie se las haga por él. Es una generación que está informadísima como nunca antes una generación había estado.
Pero sin embargo es muy susceptible a temas sociales, a temas económicos, a qué pasa en la sociedad. Yo creo que si nos fijamos en la persona de Carly, él lo que refleja es que realmente lo que está diciendo lo cree. Echamos a andar una iniciativa que tiene ya aproximadamente un mes de andar en la calle, que se llama el Busito Emprendedor, el cual yo coordino con amigos, con colegas emprendedores, que nos hemos tomado a la tarea de visitar todos los fines de semana comunidades que jamás ha llegado un tema de emprendimiento a las comunidades. Las poblaciones posiblemente urbanas, los grandes polos de desarrollo urbano, están expuestas a estos temas, pero la semana pasada estuvimos en San Miguel Tepezonte, por decir, un lugar bellísimo, una ruta para llegar quizás similar a la ruta de los Naranjos, espectacular. Nos juntamos con 25 emprendedoras interesantes, jóvenes y de toda edad, y sobre todo una experiencia que a mí me tocó fue que platicábamos con una señora que vendía gelatinas y flanes. 30 años de salir a caminar San Miguel Tepezonte vendiendo gelatina y flanes. Me decía, mire licenciado, fíjese que a mí me encanta esto que me han traído porque me ayuda un montón a ver cómo funcionan las compañías, cómo es el gasto, cómo es los ingresos, cómo puedo ahorrar. Cuestión que nadie les ha hablado antes. Y Carlos en este sentido hace muchísimo énfasis, Carmen Aída siendo una académica lo sabe, que no hay mejor manera de sacar un país adelante cuando los convertimos a los jóvenes en emprendedores, no en empleados, en emprendedores. Y ese es un sueño que compartimos ambos y creo que es un tema que conecta más allá de cualquier otra cosa. Tenemos que permitirle a los jóvenes realizar sus propios sueños. Y eso es un gran cambio de visión. Ahora bien, entre las propuestas que estaba leyendo de Carlos Calleja y Carmen Aída estaban lo de los 300.000 empleos. Correcto. Y una de las preguntas que surge es qué calidad de empleo se va a ofrecer considerando la cantidad. Estamos hablando de por lo menos 60.000 plazas por año. Entonces, cuando El Salvador, hasta ahora, una de las grandes críticas que se ha hecho es que no está logrando generar, digamos, la cantidad de empleos que demanda el ciudadano. Y una de las interrogantes es, sí, 300.000 empleos suena muy bien, pero ¿qué tipo de empleo se empieza o se piensa ofrecer, digamos, al ciudadano? Porque en determinado momento El Salvador se convirtió en un mercado hasta cierto punto fértil para la industria textil y vemos que pues los salarios en esa área no son muy buenos. Luego se dijo que se iba a convertir en un centro logístico y es un proyecto que al final nunca terminó de cuajar. Entonces, ¿cuál es la gran apuesta, digamos, para generar esta cantidad de empleos? No, mira, muy buena pregunta, porque esa pregunta tiene dos vertientes, ¿verdad? Una es de cantidad y otra es de calidad. Apuestas bien claras. Una es turismo, ¿verdad? Le van a hacer una apuesta fuerte al turismo. El turismo tiene la cualidad de que tiene mejores salarios que otras industrias, porque como es servicio y el servicio te demanda gente que sepa inglés, gente que esté mejor preparada, pues hay que pagarles más, ¿verdad? El país sin duda tiene las condiciones para hacer un paraíso turístico. Tenemos a Estados Unidos con varias ciudades a vuelos de 3 horas y vuelos directos, ¿verdad? Tenemos, yo creo que son 11 ciudades en Estados Unidos que tienen vuelo directo hacia El Salvador y sabemos que en el mundo el país que más gente viaja son los americanos, entonces digamos, tenemos un clima que nos beneficia, entonces turismo es una de las apuestas. La otra es tecnológico, ¿verdad? Si tú ves, en El Salvador ya hay empresas dedicadas a desarrollar tecnología y la están exportando, ¿verdad? Esa tecnología es servicios. Esos servicios de alto valor agregado, por ejemplo en Costa Rica, yo no recuerdo exactamente el dato, pero era algo así como 6.000 empresas que ya daban servicios al exterior de valor agregado. Nuevamente, como estás dando un servicio al exterior y el cliente es extranjero, puedes elevar el nivel de salarios y los requerimientos técnicos son mejores, ¿verdad? Pero si hacemos la comparación con Costa Rica, vemos que hay una mayor inversión en educación. Costa Rica es uno de los países que más invierte y más apuestas hace en materia educativa. El Salvador, si vemos, hay una gran inversión. De hecho, para 2019 se está hablando de una apuesta de invertir 956 millones en educación. Pero ¿cuál es el gran problema que encontramos? Hay una infraestructura que está, digamos, muy deteriorada. El mismo ministro de Educación hablaba que se necesitan por lo menos 12.500 millones de dólares para digamos, levantar nuevamente todo el sistema educativo. Hablamos de 5.134 escuelas públicas. Entonces, y la pregunta es cómo se puede hacer toda esa inversión y cómo ofrecer ese cambio, cómo hacer ese switch, digamos, para entrar a un desarrollo técnico, a un desarrollo de otros idiomas que permita a esta gente, digamos, entrar a nuevos campos de trabajo. Bueno, pero
partamos de que en El Salvador ya está pasando eso, ¿verdad? Con todas las deficiencias que tú has mencionado, ya tenemos empresas que se están dedicando a eso y no hay nada que impida que más se metan a eso, porque es un tema de oportunidades. Aquí lo que tenemos es muchachos que se gradúan del colegio, se gradúan de las universidades y no encuentran a dónde ir a trabajar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer más oportunidades a los que ya tenemos. Ahora, elevando el nivel educativo, es otra de las apuestas que tiene la fórmula de Carlos y Carmen Aída. Si tú te fijas, pues hay una fuerte apuesta incluso a meterle el tema tecnológico de temprana edad a la educación. Los mismos maestros están siendo propuestos que sean educados de vía tecnológica, que es una vía mucho más barata y más eficiente que mandar libros físicamente, o que suceda lo que sucede ahora, que muchos maestros se tienen que desplazar de donde están para ir a recibir un curso, una capacitación. Pues ahora cuántas universidades no están en línea, y entonces parte de la propuesta es que vía tecnológica capacitar a todas estas personas y llegar al territorio de una forma más eficiente. Pero perdone que insista en los datos, porque realmente a mí me gusta hablar mucho, pero con datos, tomándolos como base. La misma FUSADES presentaba un estudio donde decía que El Salvador tiene una graduación anual de por lo menos 80,000 bachilleres, pero de esos son 27,000 los que ingresan a las universidades. Y considerando, digamos, las condiciones que tiene el país, el nivel de graduación todavía sigue siendo bajo, y si revisamos, mucha gente que se gradúa termina vendiendo algún producto en algún almacén, pero menos trabajando de la área en la que se especializó. ¿Cómo hacer ese cambio, digamos, y cambiar esa realidad que hasta cierto punto golpea mucho? Muy buena pregunta, pero mira, el tema universitario, incluso en Estados Unidos, las proporciones de personas que se acaban graduando de la universidad son bien bajas, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Parte del tema es que tenemos que educar a las personas no solo en temas universitarios, sino que técnicos, porque si tú te vas a la industria, parte de la queja es que no, y lo dijo la ASI, que no tenemos suficientes técnicos en el país. Entonces, algo bien importante es cuadrar la educación con las necesidades del mercado, ¿verdad? Y las nuevas necesidades del mercado, no las que tenemos hoy, sino que hacia dónde queremos ir. Eso se está planteando en el plan. Si tú ves la fórmula, el planteamiento educativo que tiene la fórmula es educar personas, bueno, por eso es el inglés. ¿Y por qué? Porque si vas a dar servicio al exterior, vas a necesitar gente que hable inglés, y si queremos una apuesta fuerte en turismo, vas a necesitar también gente que hable inglés. De hecho, ya tenemos call centers aquí, que cuánta gente no están laborando ahí, norte de 50,000 personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es una apuesta consistente, en el sentido de que sí se está hablando de educar, y también estás hablando de qué vas a hacer con estos muchachos que pretendes educar, porque también solo educarlos sin ofrecerles una alternativa es generar más personas frustradas que se quieran ir al norte, como ya nos pasa, ¿verdad? Sí. José Carlos, su comentario. Yo creo que estamos pensando como el siglo XIX todavía, ¿vea? Y estamos hablando de fuerzas laborales que salen de las universidades, de empleo que los jóvenes no encuentran. Yo voy un poquito, yo creo que aquí Carlos ha dicho varias veces, miren, voy a hacer apuestas audaces, y para posicionar a El Salvador en otro siglo hay que pensar de esa manera. Yo sí le apuesto, y por eso están ellos muy, muy pendientes, y a cada rato los remachan, sobre todo cuando son jóvenes. Miren, el futuro es digital. El futuro es digital, y el futuro digital no depende del Estado, depende de la inteligencia de cada uno de ellos. Yo me he encontrado a jóvenes que tienen proyectos que comenzaron en la casa, que comenzaron de gamers, y comenzaron ellos trabajando, y uno de ellos ahorita le acaba de vender un app a Google en Silicon Valley. Hoy ya tiene 50 programadores con él. ¿Cómo se iniciaron ellos? Primero, porque tenían las ganas. Segundo, porque fueron sabios en el tema de tecnología. Y tercero, porque en el mundo digital hay algo que me encanta a mí: el gobierno no estorba. El gobierno tiene que hacer cosas para las cuales está mandado a hacer, pero no tiene que estorbar el emprendimiento. Una de las grandes apuestas, creo yo, de Carly es realmente digitalizar el gobierno, dejar que los talentos de los jóvenes exploten por sí solos, porque ya no estamos en el siglo XIX, tenemos que construir un El Salvador del siglo no XXI, sino que XXII. La carrera la estamos perdiendo. Y yo creo que en la manera en que las universidades se conviertan 100% digitales, que no cuesta hacerlo, en el momento en que las escuelas desde los niños comiencen a ser digitales, si los niños andan con teléfono o no, tus hijos andan con teléfono, nacen con teléfono en casa. No podemos decir que los chicos no están expuestos a la tecnología. Creo que el primer regalo que piden es el teléfono, y las primeras cosas que ellos compran ahora es el teléfono, no para jugar, para estar conectados y para averiguar si los papás inclusive no les estamos dando paja, como dicen ellos. Entonces, en la apuesta digital de un Estado como tal,
creo que existen muchísimas las respuestas. Tenemos que confiar mucho en el talento nacional. Los jóvenes vienen con un chip distinto. Creo que Carlos y Carmen Aída, siendo profesora del ESEN, y visitando nosotros la UTEC y la Universidad de Francisco Gavidia, casi que los jóvenes que piden, miren, nosotros ya nacimos inteligentes, lo que necesitamos es que nos dejen explotar nuestros talentos. Y ahí reside, es un cambio de mentalidad de Estado, no es un cambio de políticas públicas que al final de cuentas un gobierno, otro gobierno termina encajándose en lo mismo. Esto es un cambio radical de visión de país para un siglo, no XXI, como digo, un siglo XXII. ¿A dónde queremos llevar a nuestros hijos? Creo que eso es un cambio radical entre los candidatos y el por qué algunos ciudadanos compartimos un sueño, una apuesta totalmente audaz, valiente, radical de transformar este país. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM comenzamos con José Carlos Mejía y José Portillo, empresarios identificados con la propuesta de gobierno de la fórmula del Partido Arena, conformada por Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo. Hablábamos de la visión económica, de la visión que se debe de tener con el empresariado y, bueno, la relación que debe existir entre gobierno y empresa privada. Eso ha sido un tema de discusión a lo largo de los últimos 2 gobiernos. Vimos que con la administración de Mauricio Funes hubo choques entre ANEP y el gobierno constantemente. Correcto. Con la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, yo decía hace unos días, hablando con un representante del gobierno, hablamos de que habían existido algunos, digamos, intentos de negociaciones, intentos de sentarse en una mesa, pero desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el ideal de esa relación gobierno-empresariado? Mira, en primer lugar tenemos que entender que necesitamos a los dos para funcionar como país, ¿verdad? Y necesitamos a los dos coordinados. Definitivamente una relación antagónica entre gobierno y empresa privada no lleva a ningún lado, porque lo que primero que genera es desconfianza. Y en cualquier relación la confianza es la base del crecimiento de una relación. Entonces, ahora, el Estado, pues como empresario, a mí realmente me parece que el Estado debe ser lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque entrar a administrar cosas que no necesariamente necesita administrar, desenfoca de los temas centrales, que es donde sí necesita estar enfocado, ¿verdad? El Estado puede ser un gran gestionador de oportunidades o condiciones para que la empresa privada haga su trabajo y pueda invertir con confianza. Pero el primer gran tema que tiene que hacer el Estado es dar confianza, porque tú sos el administrador de la cosa pública y no puedes esperar empresas locales o extranjeras que inviertan en el país si no existe ese grado de confianza. Mira, nosotros en esta nueva quinquenio que vamos a enfrentar, lo menos que necesitamos es un presidente conflictivo, porque hay que decirlo claro, el presidente Salvador Sánchez Serén no es un hombre conflictivo, eso es definitivamente, pero también no ha sido alguien que se ha sentado con la empresa privada a ponerse de acuerdo en los grandes temas de país que necesitamos que se pongan de acuerdo. Ya está acabando, eso es, digamos, periódico de ayer, ahora hablemos de lo que necesitamos que venga. Necesitamos a alguien que entienda la empresa privada y la empresa privada a todo nivel. No estamos hablando aquí de que solo se siente con el gran empresariado, definitivamente no. El motor económico, especialmente en el interior del país, va a ser ese microemprendedor, va a ser ese pequeño empresario que necesita también que sus necesidades empresariales sean atendidas. Seguridad, ¿verdad? Que si se quiere formalizar, la formalización de su empresa no sea una operación de corazón abierto como es ahora. Si algo han hecho mal los 2 gobiernos de izquierda, han sido enredar el proceso de convertirte en una empresa formal, y eso no está bien, ¿verdad? Hay un interrogante que siempre surge cuando hablamos de esta relación empresa-gobierno. Sí. Primero, a Carlos Calleja en determinado momento se le acusa, bueno, es que dice la oposición, los que están compitiendo con él, en determinado momento va a defender los grupos, va a defender los intereses de grupos empresariales específicos, de gran empresa, y no tanto de las pequeñas empresas. Pero, ¿qué decir ante este tipo de comentarios que forman parte
parte también de la campaña que está en desarrollo. Sí, no, es que en campaña se puede decir cualquier cosa, pero vamos a los hechos. Hablemos del impuesto a la telefonía. El impuesto para seguridad, ¿verdad? Tiene dos vertientes. Uno, el 5% que pagamos todos cuando usamos un teléfono, y el que pagan las empresas que ganan arriba de $500,000. Pues la propuesta de eliminar es eliminar el que pagamos todos en nuestro teléfono. No ha propuesto eliminar el que pagan empresas arriba de 500,000. Pero termino con ese ejemplo de darte el panorama completo. ¿Qué hizo el FMLN en eso? Dijeron, bueno, pero entonces también incrementemos del 5% al 7.5% el que pagan las empresas que ganan arriba de 500,000. Eso es exactamente las actitudes que necesitas para generar confianza. ¿Por qué? Porque un empresario que todos los años venga un nuevo paquete fiscal, una nueva reforma, una nueva ley que lo va a tasar o le va a cargar más, porque esta es contribución, ¿verdad? Ni siquiera es impuesto, es contribución, de acuerdo a ellos. Esas actitudes de cambio constante son las que no permiten que asiente las bases y que las empresas sepan cuál va a ser su futuro en este país, porque una empresa grande no viene para quedarse 12 meses, viene para quedarse 15, 20 años. Entonces dice, bueno, hombre, si va a haber un cambio todos los años, en 15, 20 años son 15, 20 cambios que tengo que enfrentar. ¿A dónde voy a llegar? Voy a poder ser rentable. Nosotros tenemos ejemplos aquí de empresas que salieron yéndose del país por esto que estamos hablando. Jumex, el gran ejemplo. Jumex era una apuesta importante, un centro regional que venía acompañando lo que tú dijiste, que era un centro logístico, y hay que decirlo, ¿por qué nos terminamos de convertir en un centro logístico? Bueno, porque hicieron mal Cutuco y lo dejaron aventado hasta esta fecha, porque el anillo periférico y la red vial no se terminó de construir, pero Jumex vino encantado por esa propuesta, que íbamos a hacer un buen centro logístico regional. Jumex no vino a El Salvador para poner una planta solo para El Salvador, sino que era para atender desde aquí Guatemala, Honduras, Nicaragua y, ojo, parte del sur de México, incluso una empresa mexicana atendiendo el sur de México desde El Salvador, porque cuando sos una empresa global, pues ya no dividís fronteras El Salvador, Guatemala, sino que lo ves de un panorama más amplio. Entonces, al final del día, ahí tenemos el resultado. Eso es lo que acaba pasando cuando le cambias las reglas del juego suficientes veces a una persona. ¿Qué han hecho otros países? Han dicho, bueno, señor, usted entra en el 2019 a El Salvador, vamos a poner el ejemplo, yo le firmo un compromiso de que las reglas del juego para usted no van a cambiar en los siguientes 20 años. Caso de Colombia, que le firmaba un documento a los empresarios para traerlos, de que posiblemente las leyes iban a cambiar, pero no para ellos. Ahora bien, hay otros actores en esta lucha por la presidencia de la República. ¿Qué piensan ustedes de las ideas o de las propuestas que hacen allí Bukele? Bueno, yo todavía no he escuchado ni una, digamos, real. Y vuelvo y digo, es que esta campaña aguanta con todo. Yo más que hablar de Nayib, porque no lo conozco, ¿verdad? Más que lo que los medios publican, más las propuestas que tratan de implementar o de dar a conocer, pero que carecen de todo fondo, más de que va o no va a un debate, digamos, porque tuve la oportunidad de oro, de hablar con los jóvenes, que es el futuro de este país. Yo más que eso, te quiero complementar un poco lo que decía José. Yo creo que las grandes apuestas que son distintas es que Carlos ha dicho, miren, yo quiero descentralizar al Estado. Es que cuando hablamos de cuál es la relación entre Estado-empresario, nos clavamos en grandes empresas con un gran Estado. Claro. Y el 70% de los trabajos de la economía, el 70% no lo hacen las grandes empresas. Lo hace esta señora que mueve, ¿qué se llama? Gelatinas y pudines en San Miguel Tepezontes, paga IVA, paga impuestos municipales. Yo creo que una de las grandes visiones, y que para mí es donde sí estamos cambiando la manera de pensar de ese país, es si yo descentralizo el Estado, si yo ya acerco al Estado y las facilidades para emprender a nivel municipal, porque aquí tenemos 250 y pico responsables del emprendimiento y del trabajo a nivel nacional. No es un presidente. Los alcaldes tienen mucho que ver. ¿Qué tasas municipales impongo? ¿Qué impuestos? ¿Qué facilidades doy para que en mi municipio realmente los emprendimientos florezcan? ¿Cómo atraigo yo como municipio a buena empresa? Al final de todo, no depende de un ejecutivo, el ejecutivo tiene que facilitar. Y con esto lo que estamos haciendo, realmente licitando con el busito, llevando temas de emprendimiento, es que nos damos cuenta que Carlos tiene una visión bien clara de decir, miren, mi Estado no va a estorbar, mi Estado va a facilitar.
pero reconozco la labor que el municipalismo tiene en cada una de sus comunidades. Y lo que quiero hacer es que a través del FODES, a través de engranar este ecosistema de emprendedores, lo que hagan ustedes es sacar adelante sus propias comunidades. Si estamos hablando de trabajo, el trabajo comienza con cada uno de los pueblos. La gente no se quiere ir de su pueblo. Tú vas y los visitas y te dicen, ¿usted está a gusto aquí? Sí, yo aquí nací, aquí me quedo. Lo que me falta es quizás cómo potenciar más mi negocio. Y eso es lo que necesitamos, que el Estado, a través de un Ministerio de Economía, a través de lo que hemos platicado ya con él, mira, necesitamos generar un bloque de emprendedores en este país que sea coordinado a través de una Secretaría por el Emprendimiento y el Empleo, digamos, a donde entra CONAMIPE, a donde entran todas estas ONGs que están trabajando de manera dispersa y atomizada, meterlas en un solo bloque, coordinadas desde la presidencia, para que cada uno de los municipios sean responsables de dinamizar sus propias economías. Pero ¿por qué no pensar en, digamos, mejorar instituciones que ya están funcionando? El Fondo Social para la Vivienda, porque escuchábamos la última de las propuestas de la creación de vivienda social, pero crear una institución, decían, paralela a Fonavipo. Escuchábamos otras propuestas de crear instituciones que funcionen con los proyectos, cuando esto no significa hacer más gordo el Estado, hacerlo más grande, tener, digamos, una carga mayor en cuanto a salarios, porque eso es uno de los grandes problemas que tiene El Salvador. Presupuestos de 5.000 millones, en los que 4.000 millones son gastos solo para 80% de gasto. Bueno, mira, definitivamente tú puedes crear nuevas instituciones y ser eficiente creándolas al mismo tiempo, ¿verdad? El problema es el clientelismo político que tenemos ahorita en el Estado, y lo tenemos en el Estado, no en el Ejecutivo nada más, porque la Asamblea Legislativa padece de lo mismo, las alcaldías tienen el mismo problema, el sistema judicial no está exento de eso. Entonces, una de las cosas que sí creo que es muy beneficioso de que un empresario como Carlos entre, es que los empresarios generalmente estamos buscando eficiencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí está el dinero. Sabemos que en el Estado no es que vas a tener utilidades, sino que vas a tener más dinero para invertir en obras y no recurrir a préstamos como nos sucede hoy, de que hoy cualquier cosa que se habla de dónde va el préstamo, ¿verdad? Hay dinero para la partida secreta, hay dinero para contratar familiares, pero no hay dinero para invertir. Y ese es un serio problema. Entonces, sí podés generar nuevas instituciones, pero siendo eficiente en el proceso. Te voy a poner un ejemplo. Las empresas de hoy, ya nos olvidamos de la recepcionista que solo hacía recepción. Hoy en muchas empresas el seguridad es el que recibe los documentos y es un seguridad recepcionista y te hace algún nivel de administración de papeles. Después, la asistente, bueno, yo personalmente yo ya no tengo asistente y la mayoría de empresarios que conozco ya no tienen asistente, contesta sus llamadas, contesta sus correos, hacen sus cartas. Entonces, esas son las eficiencias que tú vas logrando en la empresa privada, pues porque obviamente el dinero nos toca la bolsa. Pero igual pasa en el Estado, cada persona que contratan nueva, ¿verdad? Y que no tiene un rendimiento, porque tú tenés un salario aquí, pero tú rendís al canal, generás, ¿verdad? Agregás valor a la empresa. Entonces, el punto es llevar, si vamos a hacer algo en el Estado, tiene que ser algo que tenga un propósito específico y genere un valor, algo que no esté siendo cubierto. Ahora, potenciar lo que ya tenemos definitivamente es algo que tenemos que hacer, porque lo que creo que ningún gobernante nuevo debe hacer es llegar con un borrador a borrar todo lo que se ha hecho solo porque lo hizo el pasado, sino que hay que montarse en los buenas gestiones que se han podido tener o corregir a donde no se haya podido corregir. Ahora, con tu pregunta original de qué pienso del candidato Bukele, yo pienso que deberíamos de dejar de confrontar. Y si hay nuevas ideas y si las tiene, las debería de exponer, ¿verdad? Para que las discutamos y las discutamos abiertamente, que enseñen los estudios de mercado, que enseñen las propuestas, y así podemos enriquecer el debate y no estar en esta tiradera de tomates en la que nos ha metido, porque yo creo que El Salvador lo que menos necesita es más conflicto. Mira, yo soy todavía de la generación de los que vivió la guerra. Lo viví joven, pero la viví, tengo 43 años. Estar en guerra entre hermanos es terrible. Es una cuestión a la que de verdad creo que los que vivimos eso no queremos regresar a eso, no queremos a decirnos. Y hay que ser bien claros, si de decirnos cosas se resolvieron los problemas, hombre, Mauricio Funes los hubiera resuelto en este país porque le amanecía diciendo de todo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente ese no es el camino. El camino es hacer una apuesta
y obviamente escuchar qué dice la otra parte, y en esa discusión se pueden ir puliendo las ideas, pero primero hay que proponer. Entonces eso es lo que necesitamos, que todos los candidatos que están en contienda propongan. Yo te puedo mencionar de varias que ha hecho Calleja y las he analizado, y en algunas he estado 100% de acuerdo, en otras no, ¿verdad? Y se lo he hecho cuando me han preguntado, mira, yo creo que eso no me parece que va para ningún lado, o les he dicho, mira, yo sí creo que debería de haber una apuesta más importante en esto por beneficio del país. Pero eso es lo que necesitamos todos, y bueno, y los que siguen al candidato de Gana, que se lo exijan, que le digan, mira, presentanos tu propuesta para saber exactamente qué respaldamos, igual los que respaldan a Hugo Martínez, igual los que respaldan a los señores de Vamos, porque al final del día el salvadoreño lo que necesita es que le resuelvan sus problemas, no que hayan personas enfrentadas a ver quién dice la mejor frase o quién tiene el mejor tuit. De eso no vamos a resolver los problemas que tenemos. Entrevistemos a las personas en la calle. Es empleo, salud, seguridad. Eso es la base de lo que te va a salir en cualquier encuesta en El Salvador. Y bueno, el día de ayer tuve en mi casa a unos amigos de colegio, y uno de ellos es médico de un hospital público. Y yo le dije, mira, ¿cómo está el abastecimiento de medicinas? Mal. Y me dice, ¿por qué? Y me empieza a explicar esta burocracia que existe para tener medicamentos. Entonces me dice, entre el momento que a nosotros nos ha faltado algo y se dieron cuenta, me dice, mira, ya pasó una carencia de 1 o 2 semanas. Entonces empezamos a entrar en el tema de la descentralización, esta que menciona José Carlos. Así que necesitamos propuestas que atiendan los problemas de hoy. Muy bien, yo le quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Definitivamente hay mucho que decir de aquí a que se desarrollen las elecciones el 3 de febrero de 2019. Gracias, José Carlos Mejía. Un placer, gracias. Y gracias, José Portillo, por estar aquí esta mañana. Muchas gracias por la invitación y ojalá se repita, ¿verdad? Sí, de seguro que sí. Claro que sí. Gracias, muy amable. Claro que sí. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más de Hechos AM. Con el